El secreto de la serpiente en Génesis. Lo que revela el texto hebreo te dejará impactado. ¿Hay más sobre la serpiente en el libro de Génesis de lo que pensamos? ¿Cómo puede ser esto posible? El secreto está en el idioma hebreo. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con la forma en que los nombres operan en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no solo son descriptivos, sino que también llevan consigo autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán relacionado con la tierra describía de qué estaba hecho. Entonces, ¿qué revela la Biblia hebrea sobre la serpiente? Quédate hasta el final del video, porque te prometo que descubriremos secretos del texto hebreo original que te sorprenderán. Aunque la mayoría de nosotros imagina una serpiente deslizándose hacia Eva y susurrando tentaciones, pensamos que se trata de una historia sencilla. Eva come el fruto, Adán la sigue, y ambos son expulsados del jardín. Pero detengámonos un momento. ¿Por qué hay una serpiente parlante en primer lugar? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué Dios crearía una serpiente capaz de tal engaño? ¿Y por qué Eva no se sorprendió de que pudiera hablar? Estas preguntas nos llevan a profundizar en lo que realmente está ocurriendo aquí. Si lo piensas, hay más en esta serpiente de lo que parece a simple vista. ¿Sabes qué es lo más increíble? La serpiente no fue introducida con gran alboroto. No hubo advertencias dramáticas ni estruendos anunciando su llegada. Simplemente aparece en escena, descrita como más astuta que cualquier otro animal salvaje. El Señor Dios había creado a la serpiente. ¿Qué significa esto? Significa que la serpiente tenía una naturaleza astuta e inteligente, una característica que pronto cambiaría todo. Pero aquí surge la pregunta: ¿por qué Adán y Eva no sospecharon de la serpiente? Después de todo, se trataba de una situación inusual. Y eso no es todo. ¿Por qué confiaron en ella? La respuesta está en la forma en que la serpiente se acercó a ellos. No atacó, ni llegó con intenciones evidentemente malvadas. En su lugar, utilizó palabras diseñadas para sembrar dudas y confusión. La serpiente no parecía una amenaza. De hecho, su astucia podría haber sido la razón por la que Eva interactuó con ella. Es importante recordar que, en ese momento, Adán y Eva no tenían experiencia con mentiras, peligros o engaños. Vivían en un estado de inocencia, sin conocimiento de la existencia del mal. La serpiente no demandó ni acusó, no usó la fuerza ni causó miedo. En cambio, empleó sutileza e ingenio para atraer a Eva a una conversación. Este enfoque facilitó que Eva bajara la guardia y comenzara a cuestionar lo que sabía que era verdad. Hasta ahora hemos hablado de la serpiente en el jardín, pero profundicemos en la palabra hebrea nakash. En las traducciones al inglés, simplemente aparece como serpiente, pero en hebreo, las palabras suelen tener múltiples significados, y nakash no es una excepción. Aquí es donde la historia comienza a adquirir un nivel completamente nuevo de significado. La palabra nakash puede tener 3 significados diferentes según el contexto. En primer lugar, puede referirse a una serpiente literal, que es el más interpretación más obvia y superficial. En segundo lugar, nakash puede significar el brillante o resplandeciente. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Esta interpretación sugiere un ser radiante o sobrenatural, posiblemente uno de los seres divinos mencionados en varias partes de la Biblia. Imagina una figura tan majestuosa y asombrosa que Eva no habría sentido miedo ni alarma. En su lugar, podría haberse sentido atraída por su belleza y su aparente sabiduría. En tercer lugar, y quizás lo más importante, nakash también significa encantador o engañador. Se refiere a alguien que utiliza palabras astutas, manipulación y falsas promesas para engañar a otros. ¿No es exactamente esto lo que hizo la serpiente en el jardín? No solo presentó el fruto, construyó una historia, una mentira que convenció a Eva de cuestionar la bondad de Dios y sus mandamientos. Piensa en esto por un momento. Podría ser que la serpiente no fuera simplemente una serpiente ordinaria, sino un ser que representaba el engaño en sí mismo. Esta idea de nakash como el resplandeciente
coincide con las descripciones de seres angelicales en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 13, 14, se describe a un ser en Edén. Estabas en Edén, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú eras el querubín ungido que cubre, y yo te puse allí. ¿Te parece que esto describe a una simple serpiente? No. Este ser era algo mucho más grandioso. Los estudiosos a menudo relacionan este pasaje con Lucifer, un ángel glorioso que cayó de la gracia de Dios. Pero vayamos aún más lejos. La idea de un ser resplandeciente se conecta directamente con 2 Corintios 11:14, donde Pablo escribe, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Podría ser esto lo que ocurrió en el Edén? ¿Podría ser que la verdadera identidad de la serpiente fuera la de un ángel caído que utilizó su apariencia para engañar a Eva, haciéndola pensar que era sabio y digno de confianza? Nakash no es simplemente una palabra para serpiente, es una clave para entender la realidad más profunda de lo que estaba sucediendo en el jardín. Esto no era solo un animal, sino una fuerza espiritual, un ser divino caído que trabajaba desde el principio para alejar a la humanidad de Dios. Y aquí está la parte que realmente te hace reflexionar. Este engaño no se trató solo de Adán y Eva, fue el movimiento inicial en una batalla cósmica, una lucha entre el bien y el mal que aún nos afecta hoy. Lo que ocurrió en el jardín no fue simplemente la caída de la humanidad, fue el comienzo de una guerra que Dios ya había planeado ganar desde el principio. Pero antes de adelantarnos demasiado, examinemos más de cerca lo que esto significa para la historia de la serpiente. ¿Realmente era solo una serpiente? ¿O era algo mucho más poderoso y peligroso? Sigue mirando, porque esta historia está a punto de dar un giro increíble. Piénsalo, si la serpiente no era solo un reptil deslizándose, sino un ser sobrenatural y radiante, eso explicaría por qué Eva no sintió miedo. Pero, ¿qué hacía este ser en el Edén? Ezequiel nos da una pista, llamando a esta figura un querubín ungido. Los querubines no eran angelitos regordetes y tiernos como en las pinturas, y no en la Biblia. Los querubines a menudo se representan como figuras tiernas, pero en las Escrituras son seres poderosos e impresionantes que servían como guardianes de los lugares santos de Dios. Por ejemplo, después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios colocó querubines con espadas de fuego para proteger la entrada al jardín. Génesis 3:24. Entonces, ¿qué ocurrió con este querubín ungido descrito en Ezequiel? El pasaje continúa explicando que el orgullo y la rebelión causaron su caída. El versículo 15 dice, «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Este ser no fue creado malvado. Comenzó siendo algo hermoso, perfecto y poderoso, un guardián en la presencia de Dios. Pero algo cambió. La maldad entró en su corazón, y eso lo llevó a su caída. Esto se conecta directamente con Isaías 14:12-15, donde leemos sobre la caída de un ser llamado Lucifer. «Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Dijiste en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Pero has sido derribado al reino de los muertos, a lo más profundo del abismo». Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, fue una vez una figura radiante en la presencia de Dios, pero el orgullo lo llevó a la rebelión. Deseó exaltarse por encima de Dios, tomar el trono que solo a Dios pertenece. Por esto, fue expulsado. Muchos creen que Lucifer, después de su caída, pasó a ser conocido como Satanás, el adversario de Dios. Y en el jardín del Edén, Satanás apareció como un ser resplandeciente, una figura radiante que disfrazó su verdadera naturaleza para engañar a Eva. Esta interpretación encaja perfectamente con 2 Corintios 11:14, donde Pablo escribe, «Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Imagina la perspectiva de Eva. No estaba simplemente hablando con un animal, estaba interactuando con un ser que irradiaba luz, hablaba con autoridad y le prometía sabiduría.
Esto no parecía una amenaza, sino una oportunidad, y eso era exactamente lo que Satanás quería: alejar a la humanidad de Dios y dirigirla hacia sí misma. Por lo tanto, la serpiente no era solo un reptil, era un ser divino caído, un engañador resplandeciente que utilizó su apariencia y sus palabras para desviar a la humanidad. El nombre Lucifer tiene su raíz en el latín y significa el que trae luz, mientras que en hebreo se traduce como estrella de la mañana. Lucifer era representado como un ser radiante, brillante y majestuoso. En cualquier idioma, Lucifer era un ángel de alto rango, uno de los principales ángeles de Dios junto con Miguel y Gabriel en las huestes celestiales. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error. Jesús, durante una de sus enseñanzas a los discípulos, compartió una vívida descripción de un acontecimiento que él mismo había presenciado en el cielo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Este evento tuvo lugar antes de que él naciera como el hijo de María. Jesús utilizó este relato para advertir a sus seguidores sobre los peligros de permitir que el orgullo controle sus acciones y decisiones. Esa escena que describió fue el juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer. El corazón de Lucifer se llenó de orgullo debido a su belleza, y esta fue la razón por la cual fue expulsado del monte de Dios. La ambición egoísta de Lucifer fue la causa de su caída. Las Escrituras presentan un contraste deliberado entre Lucifer y Jesús. Lucifer no estaba en la forma de Dios. Era un ser creado, sin derecho a ser igual a Dios. Sin embargo, intentó alcanzar esa igualdad, y al hacerlo, cayó. Por otro lado, Jesús, por su naturaleza eterna, era divino y disfrutaba de igualdad con Dios. Según las Escrituras, Lucifer socavó la lealtad de un tercio de los ángeles de Dios y los atrajo a su rebelión y caída. Los estudiosos bíblicos generalmente coinciden en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro musical que, incluso hasta hoy, utiliza la música para encantar y engañar a las personas. Lucifer había estado encargado del santuario de Dios en el cielo, supervisando los servicios religiosos. Era el querubín que guardaba el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Estaba a cargo de la música. Era un artista con gran éxito. Sin embargo, su orgullo lo llevó a rebelarse y caer. Dios siempre nos da una salida frente a la tentación, pero debemos elegir tomarla. La responsabilidad recae en nosotros, tal como ocurrió con Adán y Eva. Por último, la historia de la serpiente nos recuerda la gracia y redención de Dios. A pesar de que Adán y Eva pecaron, Dios nos equivoquemos, Dios no nos deja sin esperanza. En Génesis 3:15, Dios prometió que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta fue la primera pista sobre Jesús, quien vendría a derrotar a Satanás y a rescatar a la humanidad del pecado. A través de Jesús, tenemos victoria sobre el pecado y la muerte. Cuando murió en la cruz y resucitó, aplastó el poder del enemigo. Romanos 16:20 dice: El Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Gracias a Jesús, no tenemos que vivir con miedo a las mentiras de Satanás. Podemos vivir en la libertad y la esperanza que vienen de conocer a Cristo. Finalmente, esta historia nos enseña la importancia de estar firmes en la palabra de Dios. Adán y Eva cayeron en pecado porque dudaron del mandato de Dios y escucharon a la serpiente en su lugar. Hoy enfrentamos el mismo desafío. El mundo está lleno de voces que intentan distraernos de la verdad de las Escrituras. Si no estamos arraigados en la palabra de Dios, es fácil desviarnos. El Salmo 119:11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando conocemos la palabra de Dios, podemos reconocer las mentiras de Satanás y mantenernos firmes en la verdad. Cuanto más tiempo pasamos en las Escrituras, más fuertes nos volvemos para resistir la tentación. Entonces, ¿qué significa esto para ti y para mí? Significa que tenemos una decisión que tomar todos los días. ¿Confiaremos en Dios o creeremos en las mentiras de la serpiente? ¿Seguiremos sus caminos o elegiremos el nuestro? También significa que,
Sin importar cuántas veces, aunque hemos caído, la gracia de Dios es aún mayor. Así como Él ofreció esperanza a Adán y Eva, también nos ofrece esperanza a nosotros a través de Jesús. Todo lo que debemos hacer es volvernos a Él, pedir perdón y comprometernos a caminar en su verdad. La historia de la serpiente no es solo sobre Adán y Eva, es una historia sobre nosotros, nuestras luchas, nuestras decisiones y nuestra redención en Cristo. Satanás puede ser astuto, pero el amor y la verdad de Dios son infinitamente más grandes. Aferrémonos a esa verdad, resistamos las mentiras del enemigo y vivamos en la libertad que proviene de confiar en Dios. Satanás, el ángel ya caído, enemigo de Dios y del hombre, contraatacó. Sentía una enemistad particular contra la humanidad por dos razones principales. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. El ser humano representa visiblemente a Dios ante el resto de la creación. Satanás no puede tocar a Dios directamente, pero puede declarar guerra contra la imagen divina en el hombre. Su objetivo era corromper esa imagen, destruirla, humillarla, y para ello trabajó sin descanso. Cuando alguien deja de adorar, comienza a buscar ser adorado. El cielo es demasiado pequeño para dos objetos de adoración. Como está escrito en Judas, los ángeles que no guardaron su estado original fueron arrojados. La lección de la caída de Lucifer. Cuando te niegas a adorar, caes. Si quieres ser un cristiano que cae, sé demasiado orgulloso para adorar. El orgullo es un camino rápido hacia la caída. Aquello que no transformas en alabanza se convierte en orgullo. Cuanto más alto ascendemos, debemos darle a Dios la gloria, la honra a Dios. Y cuanto más te bendice Dios, no se supone que te vuelvas más arrogante, pensando, mírame, ya no tengo que adorar como esas personas humildes. En ese momento no eras nada, pero Dios te levantó y te bendijo. Según la Biblia, todo lo que respira alabe al Señor. En el libro de Génesis, Dios sopló vida sobre la humanidad. Si tienes la vida de Dios en ti, entonces alaba al Señor. Esa es la orden de las Escrituras. Fuimos justificados para glorificar, liberados para amarlo, redimidos para regocijarnos, salvados para bailar y liberados para cantar. Sé humilde y alaba a Dios. La alabanza es un tema serio en la Biblia. Sin embargo, hay quienes la toman a la ligera e incluso se burlan de ella, incluso en la iglesia. Lo único que puede mantenerte en un ambiente espiritual, y lo enfatizo, es alabar y adorar a Dios. El día en que decidas no adorar a Dios, dejarás su presencia. Un pez no puede sobrevivir sin agua. El cuerpo humano no puede vivir sin oxígeno. Y un cristiano no puede sobrevivir sin alabar y adorar a Dios. Tarde o temprano tendrás que agradecer a Dios. Aprenderás a aplaudir y decir aleluya, tarde o temprano. Alabado sea Dios, gracias Jesús, te adoro Señor. Tarde o temprano, si no lo haces, no estarás en la presencia de Dios y perecerás. Si no pasas tiempo en la presencia de Dios, la historia de la serpiente en el Génesis no es solo sobre la caída de la humanidad, sino sobre el plan de Dios para salvarnos desde el principio. Sí, Satanás engañó a Adán y Eva y el pecado entró al mundo, pero a través de Jesús, Dios transformó esa derrota en victoria. Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por la cruz. Esto significa que el poder de Satanás está roto y podemos vivir en la victoria que Jesús ganó por nosotros. ¿Qué significa esto para ti? Significa que, sin importar las tentaciones o luchas que enfrentes, Jesús ya las ha vencido. Su sacrificio nos da el poder para permanecer firmes contra el enemigo y vivir en libertad y esperanza. El libro de Apocalipsis 20 habla en detalle sobre el estado final de Satanás y los incrédulos. El versículo 7 menciona el fin del reino milenario de 1000 años. Apocalipsis 20, 1-3. Biblia Nueva Traducción Viviente. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Él prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y lo selló sobre él,
para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Leímos que un ángel desciende del cielo. El ángel que someterá a Satanás es anónimo. No sabemos si es Miguel, Gabriel o algún otro ángel de alto rango. Un comentarista bíblico señaló que la importancia final de Satanás se indica tal vez en el hecho de que no es el Padre ni Cristo quien trata con él, sino solo un ángel sin nombre. Sin embargo, leemos acerca de un ángel que viene del cielo. Es importante señalar que Satanás no es considerado igual o el opuesto de Dios. Sin embargo, Dios permitió que Satanás continuara porque, incluso en su maldad, indirectamente sirve a los propósitos de Dios. Leemos frases como lo apresó, lo ató, lo arrojó, lo cerró y puso un sello sobre él. Satanás intentó encarcelar a Jesús en una tumba, pero no pudo. Sin embargo, a Dios no le cuesta restringir a Satanás. Muchos se han preguntado si este es un evento verdadero, y en efecto, lo es. La batalla es literal, el falso profeta es literal, el exterminio de los reyes y sus ejércitos es literal, Satanás es literal, y su atadura debe ser igualmente literal. Leemos que ya no podrá engañar a las naciones. El principal modo de ataque revelado por Satanás es el engaño. Por lo tanto, la mejor defensa y arma contra él es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Es evidente que las acciones engañosas de Satanás aún persisten, lo que indica que no está confinado de la manera que se describe en este pasaje. Pedro afirmó que Satanás está libre para deambular como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás será liberado para una última batalla, junto con las naciones engañadas del mundo. Después de ser derrotadas, verán el resultado. Apocalipsis 29:10 dice: «Y subieron sobre el ancho llano de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Leemos que fuego descendió de Dios desde el cielo y los devoró. Es incorrecto referirse a esto como una batalla final, ya que no hay un conflicto real. El resultado está predeterminado, con Dios poniendo fin al diablo y a sus seguidores para siempre. Tras la batalla, Satanás recibe un juicio eterno y tormento junto con la bestia y el falso profeta. ¿Es realmente un castigo eterno? Sí, lo es. Las palabras significan exactamente lo que parecen. Entonces todos los incrédulos serán juzgados ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:15 dice: «Y si el nombre de alguien no se hallaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego». En el siguiente capítulo, Apocalipsis 21:8 añade: «Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los que carecen de carácter e integridad personal, los que practican o toleran la inmoralidad, los homicidas, los hechiceros con drogas embriagantes, los idólatras, los ocultistas que practican y enseñan religiones falsas, y todos los mentirosos. Engañar conscientemente y distorsionar la verdad será su destino en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El infierno existe en un ámbito más allá de nuestro presente». Apocalipsis 20:11-15 dice: «Entonces vi un gran trono blanco, y a quien estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, conforme a sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y si el nombre de alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Los incrédulos experimentarán tormento continuo, y no podrán escapar de su juicio. La Biblia nos dice que el juez es Jesús,
Juan 5, 22, 27 dice, porque ni el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mi palabra y el que cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, se acerca el tiempo, y ya ha llegado, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. La tierra y el cielo huyeron de este trono. Este no es un juicio para determinar los hechos ya están claros. Aquí se pronuncia la sentencia sobre alguien ya condenado. También leemos que los muertos fueron juzgados según sus obras. Si las personas no están inscritas en el libro de la vida, entonces cada uno será juzgado según sus obras. Luego leemos que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Los efectos persistentes del pecado, incluida la muerte, han sido erradicados. Las últimas huellas del poder ilícito del pecado han desaparecido. Cuando alguien se refiere al infierno, generalmente tiene en mente el lago de fuego. Leemos que esta es la segunda muerte. Un comentarista bíblico señaló que, así como hay una segunda y superior vida, también existe una segunda y más profunda muerte. Y así como después de esa vida no hay más muerte, después de esa muerte no hay más vida. Al final de los tiempos, Satanás y los incrédulos experimentarán la segunda muerte, en la que estarán en el lago de fuego. Esta situación aterradora es algo que nadie desearía. Por eso, Dios ha ofrecido salvación a través de Jesús a cualquiera que crea, y todavía ofrece pacientemente esta salvación hoy. Juan 3:16, Biblia amplificada, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto está muy lejos del estado original de Satanás, antes de convertirse en el diablo, o Satanás, como también se le conoce. El diablo era conocido como el querubín ungido, y su nombre, según Isaías 14:12, era Lucifer, que significa el resplandeciente. Lamentablemente, Lucifer, el querubín ungido, se convirtió en el diablo. En Ezequiel 28 se nos habla de un querubín específico que puede ser identificado como Satanás. Este querubín ungido representaba el pináculo de la sabiduría y la belleza. Era un ser maravilloso creado en los cielos. Satanás ocupaba puestos de alto rango, estatus y responsabilidad. No malinterpretemos la referencia al Edén como el de Génesis. Sabemos que Satanás estuvo presente en el jardín también, pero en forma de serpiente. Esta es una referencia a un Edén prehistórico. El jardín del Edén era un jardín de plantas y árboles. Sin embargo, en este Edén, el jardín estaba hecho de piedras preciosas. Muchas personas creen que Satanás dirigía la música de alabanza en el cielo debido a los instrumentos musicales mencionados en el versículo 13. Todos sabemos que la música tiene un poder tremendo. El poder, ya sea para el bien o para el mal, hemos visto cómo Satanás ha utilizado la música para enviar mensajes falsos a nuestras mentes y corazones. Debemos recordar que la música tiene el poder de elevar un corazón hacia Dios o arrastrar un alma al infierno. Como Lucifer, Satanás era una estrella resplandeciente, el hijo de la mañana. Sus privilegios deberían haberlo hecho el querubín más agradecido. Satanás se corrompió. La iniquidad fue hallada en él. El Señor luego menciona 3 pecados: violencia, arrogancia e irreverencia. Violó la posición santa en la que ministraba en los santuarios de Dios. Un principio bíblico y espiritual inquebrantable es que cuando nos exaltamos a nosotros mismos, caeremos. Satanás intentó exaltarse, pero Dios dijo que sería arrojado al infierno. Sin embargo, cuando nos humillamos ante el Señor,
seremos levantados. No necesitamos preocuparnos por elevarnos a nosotros mismos. Cuando nos humillamos y nos sometemos a su voluntad, Dios se encargará de eso. Lucas 10:18, Nueva Versión Internacional, dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Puede que fácilmente nos sintamos desanimados si solo consideramos quién es Satanás y lo que es capaz de hacer, pero él ya está condenado. Es solo cuestión de tiempo. Cuando Jesús murió en la cruz, destruyó el aparato del diablo. Hebreos 2:14, Nueva Biblia Estándar Americana, dice: por tanto, puesto que los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte pudiera destruir al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo. El poder de la muerte, que es el diablo. ¿Por qué Satanás sigue activo? ¿Es porque no reconoce que ya ha sido derrotado? El diablo corre descontrolado, como un pollo sin cabeza. Está muerto y ni siquiera lo sabe. Pero Dios ha declarado que no existirá más para siempre. No sabemos mucho sobre Satanás. Él es ahora un ser condenado que algún día será arrojado al lago de fuego y azufre. Hasta entonces, la Biblia instruye a los creyentes a mantenerse alerta y atentos. El diablo quiere que caigamos como él, pero podemos mantener nuestra posición. No solo el Señor Jesús nos ha salvado, sino que también es el único que puede preservarnos de caer. Según lo que Jesús enseñó, el infierno no tiene un tiempo determinado, sino que existe para siempre. Aquellos que son atormentados en el infierno están condenados a una eternidad de sufrimiento. Jesús fue citado diciendo que el fuego nunca se apaga. Jesús dijo esto como una advertencia a aquellos que hacen tropezar a los demás. El infierno también es llamado el lago de fuego, en Apocalipsis 20:13-15, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Un comentarista bíblico popular dijo sobre este versículo que un niño con una cuchara vaciaría el mar antes de que los condenados puedan escapar de su miseria. Un río de azufre no se consume por el fuego. No hay salida del infierno, ni alivio ni consuelo allí. Lucas 16:26, Biblia amplificada, dice: y además de todo esto, entre nosotros y ustedes hay un gran abismo. Ha sido establecido de tal manera que aquellos que quieran venir de aquí hacia ustedes no podrán, y nadie podrá cruzar de allí hacia nosotros. Si aún no has puesto tu confianza en Él, ahora no es el momento para posponerlo más. No es tarde para volverse a Dios ahora mismo, pero algún día será demasiado tarde. Respecto al infierno, C.S. Lewis escribió una vez: no hay doctrina que yo eliminaría más gustosamente del cristianismo que esta, si estuviera en mi poder, pero tiene el pleno respaldo de las Escrituras, y especialmente de las propias palabras de nuestro Señor. Siempre ha sido sostenida por la cristiandad y cuenta con el apoyo de la razón. Si se juega un juego, debe ser posible perderlo. Jesús habló mucho sobre el infierno en sus enseñanzas. De hecho, podemos obtener más información sobre el infierno de las palabras de Jesús que de cualquier otro capítulo de la Biblia combinado. Jesús describió el infierno como tinieblas exteriores en Mateo 8:12, mientras que los hijos del reino, los descendientes de Abraham que no me reconocerán como Mesías, serán echados fuera, a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el crujir de dientes, en angustia y enojo. Al final de los tiempos, todos se presentarán ante Jesucristo, y Él separará a la humanidad en ovejas, aquellos que muestran su fe en Jesús a través de sus buenas acciones, y cabras, aquellos que no demuestran su fe en Jesús mediante sus buenas obras. Las cabras, por otro lado, irán al castigo eterno, mientras que las ovejas recibirán vida eterna. Dios el Padre bendice y otorga una herencia a las ovejas a su derecha, mientras que las cabras a la izquierda de Jesús están destinadas al infierno eterno, porque han sido preparadas para el diablo y sus ángeles. La explicación es que tuvieron la oportunidad de servir al Señor, pero no hicieron nada. Los condenados preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, extranjero, necesitado de ropa, enfermo o preso, y no te ayudamos? Jesús responde: les aseguro que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños,
tampoco lo hicieron por mí. Jesús concluye el discurso con un contraste. Ellos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25:46, Biblia amplificada. Así, estas personas incrédulas irán al castigo eterno, pero aquellos que son justos y están en buena posición con Dios, irán por su asombrosa gracia a la vida eterna. Jesús diferenciaba claramente el infierno del reino de Dios. El infierno es lo opuesto a una excelente comunión con Dios eternamente. Para concluir, hoy hemos aprendido importantes lecciones sobre el poder de la verdad, el sacrificio de Jesús y las consecuencias del pecado. Es fundamental recordar que nuestra vida y nuestras decisiones tienen un impacto eterno. ¿Qué opinas de todo lo que discutimos hoy? ¿Qué lecciones has aprendido? Déjanos tu comentario aquí abajo. No olvides darle me gusta al video si te ha sido útil y suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos. Gracias por vernos y hasta la próxima.